La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Pero quiero compartir un versículo comenzando en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 26. En las Crónicas encontramos historias de reyes y historias de pueblos, y hubo diferentes momentos y diferentes etapas del pueblo de Dios. Pero en este caso, en esta historia, encontramos a una persona que tuvo una actitud, y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. En algunos paisajes, en algunas cosas lindas que uno puede ver, pero aún días lluviosos, días grises, días difíciles, que desarrollemos la capacidad que, como dice este versículo que vamos a leer, buscar a Dios en todas las cosas, porque hay algo muy poderoso cuando en nuestro corazón buscamos verlo, buscamos ver a Dios más allá de todas las situaciones. Y en Segunda de Crónicas, ahí 26:5 dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Momentos donde este rey, este Usías, este hombre, estuvo al frente de algo muy importante, una responsabilidad, y lo buscó a Dios, lo buscó a Dios, lo buscó a Dios, en las buenas y en las malas. Y mientras él lo buscaba a Dios, Dios lo prosperaba. Es buscar ver a Dios cuando, como hoy cantábamos, parece que está en silencio. ¿Les pareció alguna vez que Dios está en silencio? ¿Le ha pasado? Bueno, dice la canción, le está trabajando. Y tal vez estás atravesando situaciones donde te cueste ver a Dios, pero Dios está trabajando. Y por eso este versículo de Segunda de Crónicas y estas imágenes de lugares hermosos, de animales, nos permiten de alguna manera llevarnos a lo que la palabra de Dios dice de dónde está Dios, de dónde se manifiesta Dios. Algunos a Dios lo conciben porque Dios es espíritu, y como decía Jesús cuando Él apareció con su cuerpo resucitado, con su cuerpo incorruptible y su espíritu vivificante que lo energizaba, y los discípulos se asustan. Él habla del espíritu que no tiene carne ni huesos. El espíritu está por encima de lo sensorial en la esencia. Entonces algunos pueden concebir a Dios desde un lugar abstracto, desde una fuerza, de una luz, de algo que tal vez la mente no llega a entender lo que es, pero lo espiritual convive y cohabita con lo físico. La palabra dice que Dios es omnipresente. Omni, O-M-N-I, no ovni, sino omnipresente. Esto significa que Dios está en todos lados y que no nos podemos esconder de este Dios, que
por eso les decía, tal vez en las imágenes alguno ya tenga la capacidad y la bendición de decir, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está la obra de Dios. Pero ahí está mostrando algo. Por eso, en esto que hoy le quiero compartir es que persistan en buscar ver a Dios en todo momento. Y persistan como este registro que leemos de Crónicas. Porque en los días que busques a Dios, Él te va a dar prosperidad. Y que Dios te dé sabiduría para entender lo que significa la prosperidad. Entonces, quisiera hoy compartirles algunas palabras que nos van a llevar a tener la capacidad de verlo a Dios en todo momento, que jamás te sientas solo, que jamás seas gobernado por los sentidos que muchas veces te dicen o te hacen sentir que estás solo o que no escuchas la voz de Dios. Que persistas en buscarlo, porque mientras persistas en buscarlo, se va a cumplir la palabra de Jesús. Llamen y se les va a abrir. Golpeen y se les va a abrir la puerta. Busquen y van a hallar. Dios desea que lo conozcamos y Dios se reveló de muchas maneras. De muchas maneras. La Biblia nos dice en el Salmo 19, qué linda que es la creación de Dios, ¿no? Qué hermoso. Cuán creativo que es Dios. La cantidad de colores, la cantidad de formas, la cantidad de animales y de variedades de animales, la variedad de frutos, los sabores, las texturas, las formas. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se ha dado a conocer Dios? Salmo 19, 1 y 2 dicen: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dios creó el estornudo, imagínense. Dios creó eso para liberar algo que había ahí como una vía de escape. Gloria a Dios por eso. Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra, el plan de redención que está plasmado en las estrellas, pero habla de que un día a otro emite las palabras. Los días que van pasando, las cosas que vemos, nos muestran a Dios. Si tenemos la sensibilidad y la búsqueda de poder comprender cómo Dios está en todas las cosas y Él está sosteniendo toda la creación, y cómo el diseño de Dios de una montaña con nieve, y esa montaña con nieve que va trayendo esos arroyos, esos caudales, y va alimentando los pastizales y los animales y los pueblos y los movimientos y la luna. Y alguno podría decir, yo nunca vi a Dios. Algún incrédulo puede decir, bueno, Dios no existe. Pero la palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y un día emite palabra a otro día. Y que el sol haya salido hoy, emite la palabra diciendo Dios, aquí estoy yo sosteniendo todos los sistemas, los ecosistemas y las cosas. Un día a otro día y una noche a otro día vemos la sabiduría del Todopoderoso. Dios hizo todas las cosas. Él se da a conocer, por ejemplo, a través de las maravillas de la naturaleza, a través de la luz del sol, de la luna, las estrellas, las fuerzas de los tornados, de los vientos. Ahí Él se da a conocer. Dios hizo estaciones en las que algunas cosas crecen en el momento de la estación, otras veces, en otros momentos, la vegetación está dormida. La tierra gira sobre un eje a cierta velocidad, ni muy lento ni muy despacio, una inclinación. Hay toda una intención detrás de un sistema
de una mente, de un ser que está por encima de esta creación, ese Dios todopoderoso. Hay una proporción en las capas de aire, por ejemplo, para que tengamos oxígeno, que haya, no estemos ahogados, como por ejemplo si vamos muy alto, ya no hay oxígeno, estamos aquí abajo y podemos respirar. Equilibrio entre el sol, para que las plantas crezcan, para que podamos comer. Todo eso, como dice acá, un día en el 2, emite palabra otro día. Y muchas veces estamos con la vista en otro lugar, no estamos viendo a Dios en esas pequeñas cosas. ¿Saben qué son los lujos? Son las cosas que damos por sentadas y no las valoramos. Y estos son los lujos que tenemos que volver a agradecer a Dios y a persistir en ver a Dios desde ya, por ejemplo, las cosas que están creadas. Ahí nos sacaron el video, no importa. En esas cosas, por ejemplo, vemos la obra de Dios. En Romanos capítulo 1 también encontramos lo que dice la palabra de Dios, es que, porque alguno, como decíamos, algún incrédulo puede decir, yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios no está. La misma palabra dice que la obra de las manos de Dios en acción es tan obvia en la naturaleza, es inexcusable de alguna manera. Fíjense 1:20 que dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea que hay señales claras para ver la mano de Dios moviéndose, para ver a Dios trabajar, para ver a Dios recorriendo y sosteniendo todas las cosas. Es una de las maneras que encontramos en las maravillas de Dios, en el poder de Dios en manifestación. Entonces, algunas personas conscientes de estas maravillas, también importante esto, adoran a la naturaleza misma, no importa si salió, no hay problema, ya vimos lindas cosas. Un gran error que cometen muchas personas es adorar a la naturaleza misma y no al creador de las cosas. ¿Sí? Hay muchas corrientes que adoran la Pachamama, son cosas espirituales que van desviando la gloria. En vez de para Dios, que hace Satanás, desvía a otras cosas muy parecidas o muy loables aparentemente, pero adorando lo que Él creó y no el creador. Y esto es una lucha de quién se lleva la gloria, ¿sí? La lucha espiritual. Entonces, qué interesante ver, porque está muy bueno, qué bueno la tierra y todo, pero guarda, ¿no? Muchas civilizaciones, y los que estudiaron historia, ¿se acuerdan? Seguramente los chicos, yo me acordaba que muchas adoraban al sol, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas civilizaciones adorando al sol? Sí, pues sigue, ¿no? Ahora podemos leerlo. Pero fíjense cómo esto es para tener bien en cuenta qué estamos adorando. Estamos contemplando, diciendo gracias a Dios por el mar, gracias, por supuesto, pero cuidado con adorar esas cosas y no al creador de esas cosas. ¿Qué decías, Leo, en el 1:25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Wow, ¿no? Entonces, esto manifiesta su grandeza, su poder, su belleza, su creatividad, su sabiduría. Y esto es poderosísimo y es tremendo. Es grandioso.
Entonces, tremendo esto. Es como Dios está presente allí en esas cosas. Y Dios está, decíamos, ¿cómo se manifiesta? Dios está, su obra de sus manos, su poder. El tema es persistir en buscar y verlo. Y si en algo estás buscando salida y respuesta y la palabra de Dios, Dios está obrando. Un día emite a otro sabiduría, la vida. Bueno, Dios está trabajando, Dios está obrando. Si todo se mantiene desde que Dios está trabajando, Dios eterno y poderoso y omnipresente y omnisciente. Bien. Otra de las cosas que encontramos, vamos a Romanos, capítulo 2. Entonces tenemos, como decíamos antes de pasar este versículo, qué importante que cada día podemos decir gracias a Dios por este día que has creado, que estás sosteniendo. Verlo a Dios allí hace que este día tenga más propósito, tenga más sentido. Y valoremos esos lujos, cosas que damos por sentadas. Y no las agradecemos. Gracias Dios por este día. Gracias por tomar un matecito con el que está a mi lado. Gracias por abrazarlo. Son esos lujos que los dejamos de ver, dejamos de agradecer y dejamos de vivir la vida, lo que Dios nos da. Qué poderoso. Entonces, otra de las cosas por las cuales encontramos cómo Dios se va manifestando y se ha manifestado a través de la historia en Romanos 2, versículo 14. Fíjese qué interesante y qué poderoso. Hay una enseñanza que una vez compartió Ernesto muy poderosa respecto a este punto, que dice en el 2.14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha dado a todo hombre y toda mujer una conciencia. Qué interesante esto. Dios es el creador, ¿sí? Nos ha dado conciencia. O sea que las personas que nunca tuvieron la ley de Dios, hay algo interno que les indica la diferencia entre el bien y el mal. Pueden ver esto, pueden, por ejemplo, cualquier cultura, vamos a países muy lejanos que no llegaron con la palabra de Dios, dentro de lo lógico, cualquier persona puede distinguir lo que está bien, lo que está mal robar, que está mal matar a otro, ¿sí? Hay muchos ateos que son muy íntegros, no asisten a las iglesias, dicen yo no creo en Dios, pero que tienen una conciencia. Dice que Dios grabó conciencia en esos corazones de algunas cosas correctas e incorrectas, algunas cosas buenas y malas. Dios puso en esos corazones, dice también algo, esa conciencia. Y esa necesidad de buscar a Dios, la fuente de todo bien. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo les dice que aquellos que no conocen, ellos, los gentiles que no tienen ley, pero tienen conciencia. Dios les puso algo en esos corazones. No son animalitos con instintos. Hay algo ahí adentro. Y ese algo se va a saciar finalmente con la presencia de Dios. Pero fíjense qué poderoso esto, ¿no? Porque tal vez conoces a alguno que no cree nada en Dios, pero vive una vida de integridad y una conciencia que lo lleva a distinguir el bien y el mal. Dios imprimió esa conciencia en esas personas. Entonces, Dios está buscando que esos corazones, esa conciencia vaya hacia el bien. Dios grabó esa conciencia allí. También encontramos en Hebreos 1, en Hebreos capítulo 1, aquí. La obra de Dios, sus manos moviéndose, su espíritu trayendo
vida constantemente, si persistís en buscarlo a Dios, en verlo en todo momento, tu vida va a ser diferente, serás prosperado por Él y vas a encontrar la grandeza en las cosas pequeñas, grandeza en momentos que para otros son insignificantes. Persistí en buscar a Dios. Y otra de las formas que encontramos, como dice aquí Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Encontramos en esta palabra, primeramente a través de los profetas, a través de aquellos que hablaron, aquellos que escribieron la palabra de Dios, Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer su palabra, su testimonio, su propósito, para que los hombres y mujeres le conozcan. La palabra de Dios es una Biblia. ¿Saben lo que es Biblia? El significado de por qué es Biblia. ¿Alguien lo sabe? Son libros que se van juntando por diferentes hombres, en diferentes tiempos, diferentes realidades. Y la Biblia, cuando los hombres fueron estudiándola, viéndola, no hay contradicciones, hay un propósito y un hilo común. Hay un Dios que le habló a hombres en diferentes tiempos y de diferentes maneras, a través de los profetas, a los padres por los profetas. Y esa palabra, ese trabajo que Dios se tomó para revelar la palabra escrita, que vamos a entender y podamos acercarnos a Él, es una de las maneras más maravillosas, un trabajo muy puntual, muy especial, muy amoroso que Dios tomó, para que hoy tengamos entendimiento, porque tal vez si ves las nubes, las estrellas, las montañas, las cosas lindas, no comprendemos el plan de Dios en eso, pero a través de las Escrituras, que hoy tenemos traducidas a todos los idiomas, de todas las maneras, con versiones, hoy tenemos, fue un trabajo de Dios, es Dios diciendo: yo te amo, yo pensé en tu vida, en tu propósito, en tu eternidad, en tu paz, en tu gozo. Y se tomó el trabajo de hablar muchas veces y de muchas maneras para traer la palabra de Dios. Y hoy, como decíamos, que son los lujos, cosas que damos por sentadas que están. Esto es un lujo, tener la Escritura o en el teléfono, porque es un acto de amor de Dios diciendo: yo hablé de tantas maneras para reunir en este libro de libros, la Biblia, mi voluntad, la historia del pueblo que amé y lo que vino después, como dice que es Jesucristo. Pero esto que tenemos acá es Dios moviéndose por años y años para traer desde lo espiritual libros que nos permitan entender su carta de amor para nosotros. Así que esto es Dios manifestándose. Si tenés una Biblia en tu casa o en el teléfono, es decir, acá está Dios. Aquí está el amor de Dios, la mano de Dios moviéndose. Y si hoy estás en necesidad para decir: Dios, ¿dónde estás? Búscalo a Dios. Dios está en tantos lugares, su mano moviéndose, sosteniendo la creación, imprimiendo en cada uno esa conciencia que nos llama a buscarlo a Él, a buscar su verdad, su palabra escrita. Y por ende, esta escritura, esta palabra de Dios, como dice acá en el versículo número 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No solo se revela por la naturaleza, como decíamos, a través de imprimir en la conciencia en los hombres de todo el mundo, por su palabra, sino que la culminación de decir: Dios, ¿dónde estás?, es enviar a su Hijo Jesucristo. Enviar a aquel que, como dice aquí, es el que le ha dado a conocer. Vamos a ir a Juan capítulo 1.
Tal vez alguna vez has clamado, ¿de dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? O de alguna otra manera, con otras palabras. Dios, necesito escucharte, necesito verte, ¿dónde estás? Así han orado muchos en las Escrituras. Han clamado y Dios ha respondido. Dios tal vez hoy quiere hablarte diciéndote, yo estoy en muchos lugares, yo me estoy manifestando de muchas maneras, yo estoy ahí presente. Y en esto que quiero compartirte acerca de Jesucristo es entender que Dios dio lo más valioso por cada uno de nosotros. Y por todos, porque dice Dios envió a Jesucristo para que todos sean salvos, Él es su anhelo. Y es una muestra de amor tan grande y es un lujo que damos tanto por sentado que no nos damos cuenta lo poderoso que es entender esa obra de amor que el Dios Todopoderoso dio a su Hijo unigénito para redimirnos a todos nosotros que no lo merecíamos, que el cúmulo de buenas obras no podrían llegar a sumar nada para llegar a ese lugar. Y creyendo en Él podemos acceder a ese regalo de salvación. Ahí en Juan capítulo 1 versículo 18, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. También en Juan 14, dice en el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La manera en que nosotros podemos decir, Dios, ¿dónde estás? Él mandó a su Hijo unigénito para que a través de Él accedamos al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Entonces, ¿dónde estás, Dios? Tal vez cada uno tenemos que tomarnos un momento cada día para recordar estas palabras y antes de hacer todo lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer cada día, es entender que no estamos solos, de que hay un Creador todopoderoso que creó todas las cosas, como dice la palabra de Dios, y finalmente puso su creación para que habite en ella, y que ese Creador está hoy con vos, aunque muchas veces no lo sientas, aunque muchas veces no lo veas o no escuches, y que empieces a persistir en buscar a Dios más allá de lo que sientas o no sientas, porque es a través de la fe, es a través de la palabra que nos trae, como hoy estamos trayendo, revelaciones en que Dios se está revelando en la vida de todos nosotros. Dios está allí. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo necesitas que Dios se revele hoy en tu vida? Clamá, buscale. Como dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de Efesios capítulo 2, en el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe,
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios está interesado en tu vida. Dios está interesado en mi vida. Cada uno es tan importante que no solamente Dios se revela a través del sol que sale o las nubes que están, la lluvia, el viento, diciendo esto yo lo creé para darte un contexto. Dios nos da su palabra y a través de su palabra nos dio a Jesucristo mismo para que pudiésemos ser hechos hijos e hijas de Dios. Somos importantes para Él. La palabra de Dios, por supuesto que cuando leemos y vamos acumulando escrituras, decimos en cuántas cosas que está Dios. Pero lo que quiero decirte hoy es, Dios está interesado en revelarse en tu vida, como decía Hebreos, de muchas maneras y por muchas cosas. Abrí los ojos, que Dios está. Abrí los ojos, persistí en buscar a Dios, aun cuando estás en la basura, porque Dios extiende una mano para levantarte. Aun cuando estás en la oscuridad, porque Dios está abriendo una puerta para que entre luz a ese lugar. Persistí en buscarlo porque Dios está. El mensaje que quiero traerte hoy es que Dios está y la voz de Dios se escucha, aun cuando hay muchas voces que intenten nublarte. Dios está allí. Vamos a Romanos. Escribo Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Algunos dicen, miren, bueno, ¿por qué ese Dios es tan poderoso? ¿Por qué no abre la puerta y aparece aquí? Aparece entre nosotros. Lo que leemos hoy de Romanos, ¿no? Dios se manifiesta en las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pero bueno, algunos dicen que aparezca. Dios está en todas las cosas, su obra, su poder. Ahí en Romanos, que hoy lo cantábamos, pero tenía aquí también seleccionado, Dios se va a revelar a tu vida de muchas otras maneras, pero persistí en buscarlo porque Él ya se ha revelado y no lo has visto. Persistí en buscarlo porque muchas veces has hablado y no has escuchado. Persistí en buscarlo porque te ha salvado la vida miles de veces y no te diste cuenta. Persistí en buscarlo y agradecerle porque muchas veces te sostuvo y no le agradeciste. La palabra de hoy es traer todo esto que decíamos de la naturaleza, la Biblia, Jesucristo. Dios estuvo tantas veces y muchas veces estuvimos distraídos porque no persistimos en buscarle. Y cuando le buscas empezás a verlo y empezás a ver la grandeza de lo que Dios hace a cada momento. Momentos pequeños se convierten en momentos de bendición únicos y irrepetibles cuando Dios está. Dios está. Allí en Romanos, quiero leerte 38 y 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está allí. Y lo que a veces no has sentido, no has visto, no fue porque Dios no estuvo, sino porque estuviste con tu corazón en otro lugar. Porque no persististe en buscarlo, porque no persististe en decir: Dios, mostrame, háblame. Por eso, ese amor de Dios a través de Cristo Jesús es la muestra más grande de que Dios pone la mirada en cada uno de nosotros y Dios se revela una y otra vez, una y otra vez. Por último, en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1.
Y Él nos ha dado de su Espíritu Santo. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios levantó de los muertos, somos salvos y recibimos vida nueva. Dice la palabra de Dios aquí en Colosenses que nos ha dado esa señal, eso espiritual que está. Esa revelación de Dios, como decíamos que están todas las cosas, nos dio a nosotros un tesoro en vasos de barro. Dice en el 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La obra manifiesta de Dios, fíjense qué poderoso, y pido a Dios sabiduría para mí y para cada uno de ustedes en estos registros. La obra manifiesta de Dios más grande no es el Aconcagua. La obra manifiesta de Dios no son las cataratas del Iguazú, que son hermosas. La obra más grande manifiesta de nuestro Dios es lo que dice acá, que este misterio que había estado oculto desde hace siglos. Un misterio, algo increíblemente asombroso que tenemos que pedir sabiduría para comprender lo poderoso que es eso. Misterio que había estado oculto de siglos y edades, que ahora había sido manifestado a los santos, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Se nos ha sido algo tan grande que tenemos que discernir y tener sabiduría para comprender, decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde está la manifestación de Dios? Podemos ver tantas cosas afuera hermosas, pero hay algo que dice acá, hay un misterio que estaba, cuando se nos da ese Espíritu Santo, dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es la obra manifiesta de Dios. Es que nosotros no somos cuerpo y alma, ahora somos cuerpo, alma y espíritu. Y ya Dios, trayendo este misterio, dice que los dioses gentiles le había apartado ese misterio oculto de los siglos, y hoy lo tenemos nosotros. Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. La obra manifiesta de Dios. Es tiempo de empezar a ver a Dios, no solamente en las obras de este mundo, en las montañas, en los mares, en los ríos, en las lluvias. Tenemos que entender lo que dice acá y pedir sabiduría para comprender la profundidad de lo que significa Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Consciente de esta maravilla, de este tesoro, de este misterio escondido, oculto por siglos, dice, y edades. Cristo en nosotros. Que hemos sido capacitados espiritualmente, resucitados con Cristo, como dice la palabra de Dios, que nuestra vida, que estamos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo se manifieste, dice, seremos manifestados en gloria con Él. Esa profundidad, entender que Dios nos da a nosotros eso espiritual para movernos en una esfera diferente, desde la fe, desde lo espiritual, desde su amor. Así que cuando veamos a un hermano, decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la obra manifiesta de Dios? A través del hermano, que está Cristo en ese hermano, a través de Cristo en el otro y Cristo en mí. Es un misterio oculto tan profundo que pido a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para comprender lo que significa y movernos en esa esfera. Dios nos da a nosotros la posibilidad de ser partícipes de esa gloria, coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Es algo grandioso. Su obra manifiesta está en todos lados, pero aquellos que creen está en ellos, Cristo en cada uno de ellos, la esperanza de gloria.
Tiempo de movernos en ese lugar. Y les repito el primer versículo que leímos: persistan en buscar a Dios en todo momento y lo van a ver. Persistí en buscar a Dios, escuchar a Dios y lo vas a escuchar. Dios se revela de muchas maneras. Qué más hermoso haber revelado a su Hijo para con nosotros y habernos dado este misterio oculto que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que podamos ser partícipes de su gloria, siendo vasijas de barro, pero como dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Movámonos de ese lugar y veamos a partir de ahí a Dios en todos los lugares. La obra de Dios es tan obvia cuando empezamos a ver desde la fe y no de lo que sentimos. La obra de Dios es obvia cuando empezamos a movernos en lo espiritual, en la fe, y nuestra vida toma otra dimensión. Busquemos y persistamos en buscar a Dios. Es hermoso cuando encontramos en las pequeñas cosas su presencia y su amor. Y le pedimos a Dios sabiduría para que esta palabra que leímos de Colosenses sea revelado en cada corazón lo que significa que no somos cuerpo y alma, somos cuerpo, alma y espíritu, Espíritu Santo. Y ser coherederos con Cristo, que Él está en nosotros y es la esperanza de gloria. Padre, te doy gracias por esta mañana, porque te reveles a cada día y a cada momento en la vida de mis hermanos como en mi vida, que te reveles y te manifiestes poderosamente a través de todas las cosas que hemos compartido en esta mañana. Que aquellos que están en duda puedan escuchar tu voz en momentos de incertidumbre y aún puedan hasta valorar los silencios sabiendo que estás obrando cuando no escuchamos nada. Pero ver tu obra manifiesta en cada cosa, Padre. Te pido que abras nuestros ojos en este tiempo para que sea a partir de hoy un momento donde dejamos de preguntarnos dónde está Dios, a decir, aquí estás Dios, aquí estás Dios, te doy gracias, aquí estás Dios, estás obrando, estás trabajando, estás sosteniendo, estás sanando. Que comprendamos lo que significa que a través de Espíritu está Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y poder ver tu obra manifiesta en nosotros, no solamente en este mundo, en la creación, en las cosas de afuera, en nosotros, ver tu mano y entender que ese amor nos permite hoy ser parte de esa familia. Yo te pido, Padre, que cada corazón, que cada vida hoy tenga una bendición especial en verte en todo momento. Que esta semana, que estos días que vienen por delante, aún en adversidades, aún en dificultades, puedan ver tu mano poderosa, puedan ver tu amor moviéndose para cubrir a sus hijos, puedan ver cómo lo espiritual está por encima de lo físico y cómo tu poder y tu gloria van por delante abriendo caminos. Padre, te pido, Dios, te clamamos, Dios, como ese versículo que dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Que sea un tiempo de verte en las pequeñas cosas que se convierten en grandes, de ver tu mano cubriendo cada cosa, Padre, en el nombre de Jesucristo. Que cada corazón hoy pueda ser transformado en una vista de lo espiritual, una vista desde la fe y no de la emoción, para poder disfrutar de esta vida que nos has dado y entender que estás en este lugar, llenándolo todo, cubriéndolo todo, Padre, por encima y por debajo, por delante y por detrás, como tu amor que lo cubre todo, Dios. Que puedan ver tu obra manifiesta, mis hermanos, que yo pueda verte, que pueda escucharte, que podamos entender que cada día tiene el sentido cuando tú estás allí, que cada momento tiene el propósito eterno cuando sos lo primero. Gracias, Padre, te doy, que hoy cada corazón pueda tener la certeza de que somos importantes para vos, que somos valiosos, únicos e irrepetibles y que enviaste a tu Hijo para rescatarnos a todos nosotros. Gracias te doy, Padre, por eso. Gracias por tu obra manifiesta en todas las cosas que disfrutamos cada día. Gracias por aquellas pequeñas cosas que damos por sentadas y son lujos. Gracias por este aire que respiramos. Gracias por el agua que nos das. Gracias por poder ver, por poder caminar, por poder estar de pie. Porque todo es de tu mano. Gracias, Padre, te damos. A ti te damos toda la gloria, Dios, y que hoy sea un día para verte en cada momento, en cada pequeña cosa, ver tu poder y ver tu amor.
Gracias te doy, Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Él está. No